El día en que mi hija me dijo que su suegra debería haberla criado, algo dentro de mí se rompió para nunca más ser remendado. No fue el dolor de aquellas palabras lo que me destrozó, sino la constatación de que el amor que había sembrado durante años, con sacrificios y renuncias, había generado solo ingratitud y desprecio. Aquella noche, mientras las estrellas se encendían en el cielo, decidí que era hora de pasar página, de reescribir mi destino, aunque eso significara dejar atrás a quien un día llamé familia. Yo, María, la mujer que siempre vivió para los demás, finalmente aprendería a vivir para sí misma, y las consecuencias, bueno, las consecuencias serían inevitables. Prepárese para una historia que tocará su alma y le hará reflexionar sobre el verdadero valor del amor, del sacrificio y de la familia. Dele me gusta a este vídeo, comente sus impresiones y compártalo con quien necesite oír este mensaje. Y no se olvide de suscribirse al canal para acompañar más historias que transforman e inspiran. Mi vida, antes de aquella frase, era un bordado minucioso de sacrificios y pequeños gestos de amor que creía que eran valorados. Crecí en un tiempo donde la resiliencia era la moneda más fuerte y la familia, el puerto seguro. Recuerdo el olor a café colado en la paja, de la máquina de coser de mi madre zumbando hasta tarde por la noche, remendando lo que la vida deshacía. Mis padres, labradores de alma simple y manos callosas, me enseñaron el valor de la tierra, de la cosecha y, por encima de todo, el valor del cuidado. Yo era María, la menor de 4 hermanos, la que siempre soñó con un hogar lleno, con la mesa abundante y los corazones rebosantes. Me casé joven, con Antonio, un hombre de sonrisa amplia y pocas palabras, pero con una mirada que prometía complicidad. Nuestra casa era modesta, pero el aire siempre estaba lleno del olor a pan casero y del sonido de risas infantiles. Tuve 2 hijos, Pedro y Ana. Ellos eran mi universo, el motivo de mi despertar y de mi adormecer. Cada resfriado, cada rodilla raspada, cada lágrima, era un pedazo de mí que se entregaba, sin esperar nada a cambio. Recuerdo noches en vela, con Pedro, que tenía cólicos terribles, acurrucado en mi pecho, y las madrugadas cosiendo los disfraces de carnaval para Ana, que soñaba con ser bailarina. Mis sueños fueron gradualmente mezclándose con los sueños de ellos, diluyéndose, hasta que casi no quedaba nada de la María original. Antonio trabajaba duro en la construcción civil, y el salario apenas daba para los gastos. Para complementar los ingresos, aceptaba costuras para afuera, planchaba ropa, hacía pasteles para fiestas del vecindario. Mis manos, antes delicadas, fueron volviéndose ásperas, pero cada callo era una medalla de honor, un testimonio del amor que dedicaba a mi prole. No había lujos, pero había abundancia de cariño. Recuerdo que nos sentábamos todos a la mesa, comiendo el pan que yo misma amasaba, y compartiendo las historias del día. Esos eran los momentos que me llenaban, la prueba de que todo valía la pena. Cuando los niños crecieron, la dinámica de la casa comenzó a cambiar. Pedro, el primogénito, siempre fue más cerrado, más ambicioso. Ana, la menor, era lo opuesto, expansiva y llena de vida. Yo me enorgullecía de ellos, de los primeros pasos, de los primeros cuadernos, de los primeros diplomas. Pero, con la independencia, vino también un cierto distanciamiento. Las visitas se hicieron más breves, las llamadas, más escasas. Las prioridades de ellos, naturalmente, cambiaron, y yo entendía, o intentaba entender. Pedro se casó con Sofía, una mujer elegante, pero con un aire de superioridad que siempre me incomodó. Ana, por su parte, encontró a su pareja en Lucas, un chico que parecía más ligero, más conectado a las raíces. Yo me esforzaba por agradarles, para mantener la llama de la familia encendida. Preparaba sus platos favoritos cuando venían, me ofrecía para cuidar de los nietos. Ah, los nietos. Ellos fueron un soplo, de vida nueva en mi rutina. Las risas de Juan, hijo de Pedro, y las travesuras de Alice, hija de Ana, eran el sol que calentaba mis días. Yo los recogía en la escuela, preparaba sus meriendas,
Escuchaba sus historias con la misma devoción con que escuchaba a mis propios hijos. Fue cuando Antonio enfermó, una enfermedad silenciosa e implacable que se lo llevó rápidamente. La pérdida de Antonio fue un golpe brutal. Me sentí desamparada, como un árbol que pierde sus raíces. Mis hijos, al principio, fueron un apoyo. Pedro y Ana me visitaban con más frecuencia, me consolaban, me prometían que nunca estaría sola. Pero la vida tiene una forma de mostrarnos la realidad desnuda y cruda. Poco a poco, las visitas fueron disminuyendo, las llamadas se hicieron esporádicas y, con el tiempo, me vi cada vez más aislada en aquella casa que un día estuvo llena de vida. El dinero, siempre apretado, se hizo aún más escaso con la pensión mínima de Antonio. Intenté mantener las costuras, pero la vista ya no era la misma, y los dolores en las manos eran constantes. Comencé a sentirme una carga. Cuando llamaba a Pedro, él siempre estaba muy ocupado o en una reunión importante. Ana, por su parte, siempre estaba corriendo con los niños o con compromisos ineludibles. Las excusas se apilaban como las cuentas sin pagar, y a cada no, un pequeño pedazo de mi corazón se desprendía. El punto de inflexión comenzó a dibujarse en pequeños gestos, palabras sueltas que se convertían en puntas de cuchillo. Una vez, necesité ayuda para arreglar una fuga en la cocina. Llamé a Pedro, que tardó días en venir, y cuando vino, refunfuñó sobre el tiempo que estaba perdiendo. Ana, al ser llamada para llevarme al médico, dijo que yo debería tener un plan de salud decente para no depender de ella. Pequeñas humillaciones que se acumulaban, erosionando mi dignidad. La herida inicial, que comenzó con la distancia, se profundizó con el desprecio. Yo veía la vida de mis hijos prosperar, sus casas, llenas de lujos que yo nunca pude darles, mientras la mía se convertía en un refugio de recuerdos y soledad. No pedía dinero, ni bienes, pedía presencia, cariño, un poco de aquel amor que les había dado sin medida, pero era como si mi existencia se convirtiera en una molestia. Un recordatorio de un pasado que ellos querían olvidar. Recuerdo una tarde lluviosa. Mi nevera estaba casi vacía y no tenía fuerzas para ir al supermercado. Llamé a Ana, pidiéndole si podía traer algunas cosas. Ella, con 1900 voz apresurada, dijo que estaba ocupada con una cena y que no tenía tiempo para esas cosas. Fue en ese momento cuando el nudo en la garganta se apretó y las lágrimas cayeron sin control. No era el hambre, sino la sed de afecto, de reconocimiento, lo que me asfixiaba, la sensación de ser invisible para aquellos a quienes había hecho visibles. La herida estaba abierta, y el dolor, ahora, era insoportable. Era el preámbulo para la frase que vendría a continuación, la gota que colmaría el vaso de mi paciencia y de mi amor incondicional. La herida abierta no cicatrizaría. Por el contrario, se infectaría con el tiempo. Con cada gesto de desatención, cada palabra cortante. Yo, María, la mujer que un día fue el pilar de su familia, me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, una sombra en la vida de mis hijos. La soledad era una visita constante, sentándose a la mesa conmigo durante las comidas silenciosas, acostándose a mi lado en las noches de insomnio. Las excusas de Pedro y Ana se hicieron más elaboradas, más frecuentes. Madre, el trabajo me está matando. No consigo parar ni un minuto. Madre, los niños tienen la agenda llena de actividades. ¿Entiendes, verdad? Yo entendía. Entendía que mis necesidades eran secundarias, que yo era una pieza desechable en el rompecabezas de sus vidas ajetreadas. La ironía era cruel. Yo había dedicado mi juventud para que ellos tuvieran una vida plena, y ahora, esa plenitud de ellos no me incluía a mí. Recuerdo una vez, estaba con una tos persistente que no se me pasaba. Le pedí a Pedro que me llevara a urgencias. Él, después de mucho insistir, me llevó, pero me dejó en la puerta con la promesa de que me recogería en unas horas. Pasaron las horas, y su teléfono no respondía. Me vi obligada a coger un taxi, usando los pocos ahorros que tenía. Cuando llegué a casa, exhausta y febril, él llamó, como si nada hubiera pasado, preguntando si estaba todo bien. Aquel
Todo bien, sonó como una bofetada. La prueba de que él no se preocupaba realmente. Ana, por su parte, era más sutil en su crueldad. Ella venía a visitarme, sí, pero sus visitas eran más para desahogarse sobre sus problemas que para interesarse por los míos. Madre, no sabes lo difícil que es la vida con 2 niños y Lucas trabajando tanto. Yo escuchaba, asentía, ofrecía consejos, incluso con mi propio corazón hecho pedazos. Ella se sentaba en mi viejo sillón, mientras yo preparaba un café, y hablaba, hablaba. Nunca me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Era un monólogo disfrazado de visita. La llegada de los nietos, que antes era una alegría, comenzó a ser una fuente más de dolor. João y Alice, aunque amados por mí, eran usados como excusa para el distanciamiento. No podemos ir, madre, los niños están enfermos. O entonces, voy a llevar a los niños a casa de la suegra. Ella tiene más espacio. La suegra de Ana, la madre de Lucas, era una mujer de posesiones, con una casa grande y una vida social agitada. Ana parecía idolatrarla, y constantemente la usaba como un contrapunto sutil a mi vida más simple. La madre de Lucas siempre hace esto por nosotros. O, la madre de Lucas tiene unas ideas geniales para la educación de los niños. Cada comparación era una puñalada, una manera de disminuir mi valor como madre y abuela. El silencio en la casa se convirtió en un ruido ensordecedor. Me veía vagando por las habitaciones, tocando objetos que evocaban recuerdos de un pasado feliz, como fotografías descoloridas de un tiempo que no existía más. Las ollas, que un día hirvieron con la comida para la familia, ahora hervían solo para una. La televisión encendida solo para llenar el vacío, no para entretener. Mi mente se convirtió en un campo de batalla, donde los recuerdos de sacrificio luchaban contra la realidad del abandono. El abandono no vino de golpe, como un rayo, vino poco a poco, como la arena deslizándose entre los dedos. Primero, dejaron de visitarme los fines de semana. Después, las llamadas telefónicas se hicieron semanales, después mensuales. Pronto, yo era la única que llamaba, y muchas veces, las llamadas no eran atendidas. Me sentía como una hoja seca llevada por el viento, sin rumbo, sin raíces. La depresión comenzó a envolverme como un manto pesado, y las ganas de vivir disminuían cada día. Yo lloraba en silencio, para que nadie oyera, para que nadie sintiera pena. La dignidad, por más herida que estuviera, era lo último que me quedaba. Y entonces, llegó el día fatídico. Era un domingo, y había esperado ansiosamente la visita de Ana, que había prometido traer a Alice para verme. Preparé un pastel, el favorito de la nieta, y arreglé la casa con un esmero que hacía mucho que no tenía. El reloj avanzaba, y el sol comenzó a ponerse. Nadie apareció, nadie llamó. Intenté contactar con Ana, con Pedro. Nada. El pastel se enfrió en la mesa, y el silencio se hizo aún más profundo, más cortante. Pocos días después, Ana me llamó. No para pedir disculpas por la ausencia, sino para contarme sobre un problema que estaba teniendo con el coche. En medio de la conversación, como quien no quiere la cosa, soltó la frase que me marcaría para siempre. Ella se estaba desahogando sobre lo necesitada y exigente que era yo, y sobre lo comprensiva e independiente que era su suegra. Y entonces, con un tono de voz que mezclaba desprecio e irritación, dijo: «Sabes, mamá, a veces pienso que la madre de Lucas es quien debería haberme criado. Ella sabría cómo darme una vida sin tanta complicación». Aquellas palabras me perforaron el pecho como cristales rotos. Me faltó la respiración. El mundo giró. Su suegra debería haberme criado. La frase resonaba en mi mente, repetidamente. No era solo una cuestión de ingratitud. Era una anulación de toda mi existencia, de cada noche en vela, de cada sacrificio, de cada lágrima derramada por ellos. En aquel momento, no había más dolor, sino un vacío gélido. La comprensión de que había sido traicionada, no por un extraño, sino por quien más amaba. Había sido abandonada mucho antes de aquellas palabras, pero aquellas palabras fueron el epitafio, la lápida de una relación que pensaba que era irrompible.
El silencio que siguió a su habla fue el silencio de mi alma recomponiéndose, no con tristeza, sino con una determinación fría y calculadora. La puerta, que hasta entonces estaba entreabierta para ellos, estaba a punto de ser cerrada, tal vez para siempre. La frase de Ana, su suegra debería haberme criado, no fue solo una herida, fue un catalizador. En las semanas siguientes, un extraño silencio se instaló entre nosotros. Yo no llamaba más, no preguntaba, no exigía. Mi teléfono, antes un símbolo de esperanza por un contacto, ahora permanecía mudo. Ellos, acostumbrados a mi iniciativa, parecían no percibir la ausencia, o tal vez la percibían y la encaraban como un alivio. Pero, dentro de mí, algo crucial estaba cambiando. El dolor antiguo estaba dando lugar a una frialdad calculadora, una claridad sobre lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Había pasado la vida entera entregándome, y el retorno era la amargura de ser una molestia. La frase de Ana era el reflejo de una verdad que me negaba a ver. Yo era, para ellos, solo un vestigio de un pasado que preferían ignorar. Pero esta nueva María no aceptaría más el papel de víctima silenciosa. Necesitaba un plan, una forma de reafirmar mi existencia, demostrar que no era invisible, aunque eso significara enfrentar la dura realidad. Fue en una de esas noches de insomnio, mientras arreglaba papeles antiguos de Antonio, que el cambio comenzó a dibujarse. Él siempre fue un hombre organizado. Guardaba todo en una caja de madera oscura, que estaba en el fondo del armario. Yo nunca había tenido valor para tocar aquello. Era como remover su ausencia. Pero aquella noche, movida por una inquietud que no sabía nombrar, abrí la caja. Había documentos, cuentas antiguas, fotos amarillentas. Y, en el fondo, envuelta en un trozo de tela de seda, encontré una carpeta de cuero descolorida. La carpeta estaba pesada, y cuando la abrí, mi corazón se aceleró. Dentro de ella, no había solo documentos, sino una maraña de secretos. Estaba el testamento de Antonio, sí, pero algo más. Había recibos de depósitos en una cuenta conjunta que yo desconocía, extractos bancarios de inversiones hechas a lo largo de años, y, lo más sorprendente, la escritura de un pequeño terreno en el interior, una herencia que él había recibido de su padre, pero que nunca mencionó. A cada documento que sacaba, una pieza del rompecabezas encajaba. Antonio, el hombre simple y de pocas palabras, había sido un estratega silencioso. Había guardado, ahorrado, invertido, sin nunca alardear. No era una fortuna, pero era suficiente para darme una dignidad, una libertad que había perdido. Había también una carta, escrita a mano, con la caligrafía que conocía tan bien. La carta estaba dirigida a mí. Fechada pocos meses antes de su muerte, revelaba el cuidado y la preocupación de Antonio por mi futuro. Él escribía sobre el amor que sentía por mí, sobre los sacrificios que yo había hecho por la familia y sobre el miedo de dejarme desamparada. Mi querida María, sé que la vida puede ser dura. Guardé estos ahorros para que nunca necesites depender de nadie, para que tengas tu paz y tu libertad. Úsalos con sabiduría, y sabe que mi amor siempre estará contigo. No le cuentes a nadie sobre esto, no antes de la hora correcta. Hay cosas que solo el tiempo revela. Mis manos temblaban al leer cada palabra. Era como si la voz de Antonio me abrazara, me reconfortara y, al mismo tiempo, me diera un empujón hacia adelante. El secreto que él guardó era una armadura, un escudo para mi vejez. La revelación no era solo financiera, era emocional. Él sabía que mis hijos podrían abandonarme, sabía que necesitaría una red de seguridad, una manera de levantarme. La tensión moral comenzó a crecer. Tenía en mis manos la prueba de que no era una carga, de que no necesitaba mendigar atención o ayuda. La rabia que sentía por mis hijos se mezclaba con una extraña sensación de poder. Podría guardar este secreto, vivir mi vida en paz, sin nunca revelarles la verdad. O podría usar esta información para confrontarlos, para mostrarles las consecuencias de sus elecciones. El silencio de ellos, que antes me dolía, ahora me fortalecía. Era la prueba de que el abandono era real,
que la frase de Ana no había sido un desliz, sino una verdad en voz alta y clara. Comencé a observar sus vidas desde lejos, como una espectadora invisible. Pedro, con su ascenso profesional, parecía más distante, más preocupado por las apariencias. Ana, con su vida perfecta, continuaba idealizando la familia de su marido, exaltando a su suegra en cada oportunidad, como si intentara desvincularse de sus propias raíces, de su propia madre. Cada día, me sentía más confiada en mi decisión. La dignidad que ellos me quitaron sería recuperada, no con venganza, sino con la verdad. La verdad sobre quién era, sobre lo que había construido y sobre lo que ellos habían perdido. La vieja María, la que lloraba en silencio y aceptaba la ingratitud, estaba muriendo. En su lugar, nacía una mujer con una nueva fuerza, forjada en el dolor y en la revelación de un amor que trascendió la muerte. El escenario estaba montado para la confrontación, no una confrontación de gritos y acusaciones, sino una de silencios elocuentes y verdades irrefutables. Con la carpeta de Antonio en manos, la antigua María, fragilizada y silenciosa, dio lugar a una mujer decidida. La rabia se disolvió, dando espacio a una dignidad fría y un propósito claro. No se trataba de venganza, sino de justicia. No la justicia de los tribunales, sino la justicia de la verdad y del autorrespeto. El primer paso fue práctico. Consulté a un abogado, un señor de cabello blanco y mirada perspicaz, amigo de Antonio. Le expliqué la situación sin rodeos, y él, escuchando con atención, confirmó la validez de los documentos y la existencia de la herencia de Antonio. El terreno en el interior, aunque modesto, tenía un valor considerable, y las aplicaciones financieras, con los intereses acumulados a lo largo de los años, eran más que suficientes para garantizarme una vejez tranquila. Mi libertad tenía un precio, y Antonio, silenciosamente, lo había pagado. Con la seguridad legal en manos, comencé a actuar. La casa donde vivía, y donde mis hijos habían crecido, estaba vieja y exigía reformas constantes. Era un peso, un ancla que me ataba a un pasado doloroso. Decidí venderla. El proceso fue rápido, y el dinero de la venta, sumado a la herencia de Antonio, me permitió comprar una casa menor y más acogedora en el litoral, un lugar donde siempre soñé vivir, con la brisa del mar y el sonido de las olas. Pedro y Ana solo supieron de la venta de la casa cuando el anuncio de "se vende" fue colocado en la fachada. Fue Pedro quien me llamó primero, la voz llena de una incredulidad disfrazada de preocupación. «Madre, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos avisaste?» Mi respuesta fue calma, sin emoción. «Es mi casa, Pedro. Hago con ella lo que quiera». Aquel silencio en la línea valía 1000 palabras. Él esperaba una explicación, una justificación, pero todo lo que recibió fue la autonomía que tanto me negaron. Ana vino a visitarme unos días después, el rostro marcado por una mezcla de curiosidad y aprensión. Se sentó en mi sala, ahora con cajas y muebles embalados, e intentó un acercamiento más suave. «Madre, sé que está enfadada, pero esta decisión fue muy precipitada. ¿Dónde va a vivir?» La miré, a la misma hija que un día me dijo que su suegra debería haberla criado, y sentí una extraña paz. «No te preocupes, Ana. Ya tengo a dónde ir». La verdadera confrontación no fue con gritos o acusaciones, sino con la materialización de mis elecciones. Cuando el camión de mudanzas llegó, y mis pocas cosas fueron llevadas a mi nuevo hogar, el impacto en ellos fue visible. Pedro, que apareció, de sorpresa, observaba desde lejos, el rostro contorsionado por una emoción que no conseguía descifrar. Ana, con Alice a cuestas, intentó acercarse, con los ojos llorosos. «Madre, no necesita hacer esto», susurró, las palabras sonando huecas. Me detuve frente al camión, mis manos sosteniendo la pequeña maleta con los objetos más preciosos, las fotos de Antonio y una miniatura de la máquina de coser de mi madre. La miré, no con rabia, sino con la serenidad de quien finalmente había encontrado su lugar. «Ana, necesito hacer esto. Necesito vivir mi vida. Vosotros seguisteis vuestros caminos, y yo estoy siguiendo el mío.
Fue entonces cuando ella, intentando una última baza, sacó a relucir la herida que me había impulsado. Pero madre, usted siempre fue tan presente. No entiendo este cambio repentino. No es por lo que dije, ¿verdad? En ese momento, la dignidad fue mi escudo. No necesitaba gritar, solo una mirada, un silencio elocuente y una respuesta calma. Las palabras, Ana, tienen peso, y las ausencias tienen un peso aún mayor. No revelé lo de Antonio, ni la herencia, ni los planes. No aún. El objetivo no era humillarlos, sino hacerles sentir la laguna que sus acciones habían creado. La verdad sobre mis condiciones financieras permanecía un secreto guardado, una carta bajo la manga para el futuro, en caso de que la dignidad no fuera suficiente. La escena final de aquel día fue silenciosa. Entré en el coche de la mudanza, mirando hacia atrás por última vez a la casa, vacía. Pedro y Ana se quedaron allí, parados en la acera, como estatuas. Ellos me habían dejado fuera de sus vidas, y ahora yo los dejaba fuera de la mía, no por venganza, sino por autopreservación. La catarsis no vino de una confrontación verbal explosiva, sino de la quietud de mi resolución. Había retomado el control de mi propia vida, no porque ellos me lo permitieran, sino porque yo decidí, y esa era la mayor redención de todas. La vida en el litoral era un soplo de aire fresco, un bálsamo, para el alma herida. La pequeña casa, con sus ventanas mirando al mar, era mi santuario. El olor a sal y yodo sustituía el moho de los recuerdos, y el sonido de las olas, el silencio opresor que un día me engulló. Pasaba las mañanas en el balcón, tomando mi té de hierba luisa, observando el ballet de las gaviotas y el horizonte infinito. Aquel era mi nuevo comienzo, forjado en el dolor, pero esculpido en la libertad. Mis días ahora estaban llenos de pequeñas alegrías. Aprendí a caminar en la arena suave, a sentir el viento en el rostro. Descubrí el placer de la lectura sin interrupciones, de la cocina sin prisas. Hice nuevas amistades con vecinos sencillos que valoraban la compañía y no lo que podía ofrecer. Personas que me veían, de hecho, y no solo el reflejo de sus propias expectativas. Me reconectaba con la María que fui un día, la que soñaba, la que vivía para sí misma antes de entregarse por completo. Pedro y Ana, por su parte, sintieron el golpe de mi ausencia. Las llamadas, antes ignoradas, ahora eran hechas por ellos, cada vez más frecuentes. Primero, con una cautela disimulada. Después, con una punta de desesperación. «Madre, ¿está bien? ¿Por qué no llama más?» Yo respondía con brevedad, sin profundizar, sin justificarme. Dejaba que el vacío que ellos habían creado fuera la respuesta. Un día, Ana llamó, con la voz entrecortada. Alice, mi nieta, estaba enferma, y ellos no conseguían a nadie para cuidarla mientras trabajaban. Por primera vez en mucho tiempo, ella no llamaba para desahogarse, sino para pedir ayuda, con una humildad que me sorprendió. Pensé por un instante, no se trataba de volver a la vieja dinámica, sino de la nieta. «Ana», le dije, «no estoy en Florianópolis. Me mudé». El silencio del otro lado fue largo y pesado. «¿Pero a dónde, madre? ¿Por qué?» Le expliqué brevemente que había vendido la casa y me había mudado al litoral. No mencioné la herencia, ni la facilidad financiera. Dejé que la sorpresa y la consecuencia de mi decisión flotaran en el aire. Poco a poco, la barrera comenzó a disolverse, no por mi iniciativa, sino por la de ellos. Me visitaron, primero con cautela, después con más frecuencia. Pedro, que siempre fue más cerrado, me trajo flores. Ana, antes tan centrada en sí misma, pasó a preguntarme sobre mi día, sobre mis nuevos pasatiempos. Las conversaciones ya no eran monólogos, sino diálogos. No los perdonaba por completo, no aún, pero la puerta para la reconexión estaba entreabierta, no por necesidad mía, sino por deseo de ellos. La lección de vida que emergió de todo este dolor fue la más profunda de todas. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. El sacrificio es noble cuando se hace por elección, no por obligación. Y el respeto. El respeto es una vía de doble sentido. Había esperado reconocimiento durante años.
pero solo vino cuando yo misma me di el valor que merecía. Un atardecer dorado teñía el cielo, mientras observaba el mar desde mi ventana. En mi mano, una carta simple, sin remitente, que había llegado por correo días antes. Era de Antonio, una segunda carta, escondida en un compartimento secreto de aquella carpeta de cuero. En ella, solo una frase, escrita con su fuerte caligrafía. La felicidad no es un destino, María. Es el camino que construyes con tus propias manos. No mires atrás. Sonreí. Antonio, incluso desde el más allá, continuaba guiándome. Había perdido mi puerto seguro, pero encontré mi propio faro. Mi nueva vida era un jardín que cultivaba con paciencia y cariño, donde las flores de la paz y de la autonomía finalmente florecían. Aquel día en que mi hija me dijo que su suegra debería haberla criado, aquel día fue el fin de una era, pero el glorioso comienzo de mi propia historia. Espero que esta historia haya tocado su corazón y le haya hecho reflexionar. Si se ha identificado con esta jornada de superación, deje su comentario abajo, dele me gusta y comparta este vídeo. Su historia también puede inspirar a alguien. Y no se olvide de suscribirse al canal para más narrativas emocionantes y llenas de significado.